Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más en esta cuarentena interminable que a saber cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, pero bueno, no queda otra que acostumbrarnos. Hoy os voy a contar una historia que yo sé que os encantan las historias de cuando era recruiter. Y bueno, pues si queréis, yo estoy aquí con mi cafecito, con mi descafeinado. No sé si queréis ir corriendo a prepararos algo. Y aquí os espero, donde os voy a contar una anécdota súper divertida de cuando era recruiter para Emirates. Así que, si os parece, despegamos juntos. Despegamos juntos. Para los que no me conocéis, soy Carmen López. He escrito un libro, Vida después de Dubái. En redes sociales me podéis encontrar por Carmen la Recruiter. Y nada, estuve viviendo 8 años en Dubái, trabajando 8 años en Emirates, de los cuales estuve unos 5 años trabajando como tripulante de cabina de pasajeros y los otros 3 fui recruiter en Emirates, Cabin Crew Recruiter. O sea, era la que hacía los famosos Open Days, viajando por todo el mundo. Vale, entonces, la historia que os voy a contar hoy es, yo creo que la más divertida que me ha pasado siendo recruiter y bueno, espero que me sigáis viendo de manera responsable y seria después de lo que os voy a contar ahora, pero bueno, los recruiters somos humanos, somos personas y también nos pueden pasar cosas que a veces no controlamos y bueno, no quiero decir más para no hacer más spoilers. Básicamente, resulta que, bueno, pues nosotros teníamos la programación mensual en vez de destacamentos o los vuelos, si en el caso de que fuera tripulante de cabina, teníamos una programación de campañas de reclutamiento. Como explico en mi libro Vida después de Dubái, normalmente al mes teníamos 3 y cada campaña eran 5 días fuera de Dubái. Entonces, en total estabas 15 días fuera de Dubái y podía ser en un trip, en un viaje de 10 días y luego también en otro de 5 días, o sea, en total 15 días fuera de Dubái. Como también explico en mi libro, al cabo de los 6 meses, normalmente las reclutadoras o los reclutadores pues íbamos solos, ¿no? Pues para ahorrar costes y porque en muchos sitios se hacía Assessment Day para así controlar el número de asistentes. Entonces, cuando ya se calculaba que un Open Day iba a tener mucha asistencia, pues se mandaba a 2 recruiters y cuando se había hecho una inscripción online previa, o cuando se había filtrado online previamente o haber hecho un shortlisting o solo haber invitado gente por invitación, entonces solo iba una. Esto por una parte, y luego por otra, cuando era tu cumpleaños, pues te obsequiaban con una campaña de reclutamiento que fuera diferente, ¿no? Pues ya que tenías que estar fuera, pues al menos o era en tu casa, en el sitio de donde tú eras, si era posible, y si no, pues en un sitio que normalmente no se iba o algún sitio guay. Total, que en mi cumpleaños me programaron una campaña en Corea, en Seúl. Y bueno, yo al principio lo vi y era en plan, bueno, vale, o sea, yo había ido ya como tripulante una vez, pero todo el mundo estaba en plan... ¡Wow! ¡Qué guay! Te ha tocado Seúl, te ha tocado Corea. Y resulta que es que hacía 3 años que Emirates no iba a seleccionar cabin crew a Corea. Entonces, bueno, pues se armó un gran revuelo, un montón de prensa y, bueno, la campaña que tenía era de 10 días en Corea. En una situación normal, que te toquen 10 días en un sitio tú sola no es bueno, al menos para mí, que soy súper sociable, porque es que vale, o sea, es muy... y más en un sitio así, en Asia, ¿sabes? Que sí, que está muy guay, pero tú sola, cuando estás todo el día trabajando, es que tampoco tienes mucho tiempo libre. Lo guay era que éramos 3 recruiters y encima me tocó con una que era mi amiga y otra que me llevaba muy bien, no era amiga, pero sí que era una colega que era súper simpática.
Y nada, nos fuimos las tres a Seúl. Vale, entonces como hacía tantos años que no íbamos a reclutar, tuvimos que utilizar una agencia que nos ayudó con el shortlisting y un poco pues para organizar toda la gente más o menos controlada que veríamos. Para que os hagáis una idea, de esos 10 días tuvimos que hacer 3 días Open Day, otros 3 días Assessment Day, que es cuando hacíamos todas las dinámicas de grupo y la preparación para la entrevista final, y en esa época las entrevistas finales eran face to face, eran presenciales. Entonces los otros días restantes, pues las 3 recruiters hacíamos una media de 7-8 entrevistas al día. Bueno, eso es una pasada, muchísimo trabajo. La verdad es que no te daba mucho tiempo para hacer turismo, tampoco, bueno, cuando hacíamos campañas de reclutamiento no hacíamos mucho turismo, la verdad, como mucho hacíamos el día anterior, o si estábamos en un sitio muy céntrico, sí que dábamos una vuelta alrededor del hotel o íbamos a cenar a algún restaurante chulo, pero muchas veces nos quedábamos en el hotel y más si estábamos solas. En este caso, como éramos 3 chicas, estuvimos en un hotel súper chulo en Seúl, en Corea. Allí es que la verdad es que todos los hoteles son una pasada, no sé si era de 5 estrellas, pero con nuestra habitación, que creo que teníamos una suite cada una, teníamos acceso al lounge, al Business Executive Lounge, que es como si fuera una business class o una first class, como el lounge de los aeropuertos, donde, o sea, la gente que está en cabina premium o que paga un poquito más o que tiene muchas millas por ser un frequent flyer, un viajero recurrente, pues tiene acceso a estos lounges, ¿no? Entonces en estos lounges tú puedes comer, te puedes tomar tu copita de champán, tu copita de vino y no tienes que pagar nada, está todo incluido. Entonces lo que hacíamos cada tarde, pues cuando acabábamos de trabajar, pues íbamos al lounge y allí pues nada, pues estábamos con el móvil, leíamos revistas o libros y aprovechábamos y cenábamos algo y un poco socializábamos entre nosotros. Todo iba muy bien, mucho trabajo. El problema fue que yo siempre he tenido un montón de problemas para dormir. Cuando era tripulante de cabina tuve un montón de problemas para dormir, que también lo explico en mi libro. Y desgraciadamente mucha gente pues, tiene problemas para dormir con este trabajo, sobre todo si hace larga distancia. Y bueno, pues yendo a Corea 10 días, que no estaba acostumbrada a ir a todo lo que es Australia, todo lo que es Singapur, todo lo que es Asia, al cuerpo le cuesta más adaptarse a esa franja horaria si vas para adelante que si vas para atrás en el reloj. O sea, por ejemplo, era mucho mejor ir a hacer reclutamiento a Estados Unidos que ir a hacer reclutamiento a Asia. O sea, porque, a responder un ejemplo, la diferencia horaria de Dubái a Seúl era de 5 horas. Entonces, bueno, a simple vista parece, bueno, 5 horas no es nada. Pues sí que lo es, porque a las 7 de la mañana en Corea, que era la hora que nos teníamos que levantar, eran las 2 de la mañana en Dubái. O sea, las 2 de la mañana en Dubái, que posiblemente te has ido a dormir a las 11 de la noche en Seúl, y que eso significa que son las 6 de la tarde en Dubái. O sea, horrible. Por la noche obviamente no tienes sueño, tienes que beberte un par de vinos de más para que te entre un poco el sueño. O sea, era horroroso. Y a las 7 de la mañana, pues a ver quién se despierta. Obviamente nos teníamos que despertar y con un sueño horrible. Entonces, cuando esto pasa durante un día, otro día y otro día y de repente ya han pasado 5 días y cada día has dormido a lo mejor 4 horas, pues es horroroso para el cuerpo y tienes un sueño, unas ojeras y un todo horroroso. Total, que llegaron los días en los que teníamos que hacer las entrevistas personales. Y como ya os he contado, eran días muy intensos donde se hacían por día hacíamos unas 7-8 entrevistas. ¡Leo! Total, que las entrevistas a coreanas eran especiales porque, ¿cómo lo explico? Todas iban vestidas y peinadas exactamente iguales. Y además es que parecía que estabas haciendo la misma entrevista todo el rato. Por ejemplo, los asiáticos nos ven a nosotros casi todos iguales y nosotros los vemos a ellos casi todos parecidos. Y además es que las coreanas
Eran, o sea, es que no sé cómo explicarlo, todas con el mismo maquillaje, la misma, o sea, iguales. Y claro, era una entrevista, otra entrevista, todas tenían el mismo formato de currículum, porque la agencia les ayudaba a hacer los currículums, les decía las preguntas que les iban a preguntar más o menos y cómo tenían que contestar. ¿Problema? Esto ya nos avisaron desde Dubái y por eso no se iba desde hacía 3 años, que por culpa de la agencia y de que era muy... o sea, todo el mundo quería trabajar en Emirates y era como ser una celebridad, ¿no? Trabajar para Emirates allí en Corea y en Japón también. En Corea no se habla mucho inglés y las agencias lo que quieren es que seleccionemos a muchos candidatos para ellos cobrar la comisión por candidato, obviamente, porque es una empresa y tienen que ganar dinero. Y las candidatas eran todo chicas, no había ni un chico, todo chicas. O sea, en estos países el rol de cabin crew es exclusivamente para mujeres. Creo que no está bien visto que un chico sea cabin crew en estos países. Pues no hablaban inglés y ya había pasado muchas veces en Emirates que se habían seleccionado a coreanas que se empollaban la entrevista, se empollaban las respuestas. A lo mejor, por ejemplo, les decían... Tú le dices la pregunta, tell me about a time when you had a difficult situation with a customer. Entonces ellas hacían, customer, ha dicho customer. Entonces se memorizaban la respuesta que tenían que decir con respecto a un customer. O por ejemplo, tell me about a time when you went out of the way to support or to help a colleague. Entonces decían, colleague. Y entonces iban como a su memoria RAM, pues ahora digo el ejemplo de colleague, o sea, todo absolutamente memorizado. ¿Qué pasa? Cuando iban a Emirates habían problemas porque no entendían nada, o sea, y cuando llamabas del interfono, llamaban de una cabina a otra, oye, por favor, tráeme, yo qué sé, tráeme la oxygen bottle. Y te venían con el extintor o cosas así, o por ejemplo el capitán llamaba para preguntar cualquier cosa y no entendían nada, o sea, era muy complicado trabajar con ellas porque en una situación de emergencia tiene que haber, bueno, y en una situación normal tiene que haber CRM, tiene que haber comunicación entre todos los miembros de la tripulación y con el personal o sea, con el flight deck también. Entonces, bueno, pues teníamos que prestar especial atención en esto. ¿Qué pasa? Que si a todo esto le sumas el sueño que tienes, o sea, yo estaba muerta de sueño. Y era como el día de la marmota, es que cada entrevista era la misma entrevista, las mismas preguntas, las mismas respuestas, todo igual. Y yo me estaba muriendo de sueño, literal. Las entrevistas de Emirates, ¿cómo las hacíamos? Pues las hacíamos con un ordenador, con un laptop y entonces teníamos a la chica delante, como puedo estar yo ahora delante vuestro, y llevaba gafas, ¿vale? De hecho llevaba estas gafas porque no tenía otras en ese entonces. La chica delante, así, puesta, ¿sabes? Y entonces, claro, yo al final de, no sé si era el penúltimo día o el último día, o sea que ya llevábamos casi los 10 días en Seúl, estaba hecha mierda, con perdón, estaba hecha polvísimo. Entonces, bueno, ya en las últimas entrevistas yo ya no podía. Luego cabe recordar que en cada sala estábamos una recruiter en una sala, otra recruiter en la otra y yo estaba en la otra y teníamos una puertecita como con una ventanita de vidrio, o sea, donde nos podíamos ver el interior, ¿no? Y entonces a veces nos íbamos saludando en plan, ¿qué tal? Bien, 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 no sé qué. Total, que yo estaba haciendo esta entrevista y estaba muy cansada y estaba escribiendo en el ordenador y entonces ya le va a veces, o sea, antes de la entrevista decíamos, discúlpame si no te miro todo el rato, si no establezco eye contact, o sea, contacto visual, porque significa que estoy escribiendo, haciendo el report para Dubái. Sí, sí, tal. Entonces esto lo decíamos antes de cada entrevista. Entonces no teníamos la necesidad de mirar todo el rato a nuestro interlocutor porque estábamos escribiendo y teníamos que escribir exactamente todo el ejemplo de lo que decían. Total, que yo estaba tan cansada que ya al final estaba tecleando al ordenador. Cada vez me iba reclinando más en la silla, porque es que todo era lo mismo, todo. Te decían lo mismo absolutamente, ¿sabes? Incluso la introducción.
Bueno, entonces cada vez me ponía más así y entonces me di cuenta que pensé, bueno, claro, si estoy así escribiendo y ella o las candidatas no me ven los ojos, entonces estaba con las gafas, digo, si cierro los ojos no me van a ver. Entonces estaba tan cansada que de repente cerré los ojos y los cerraba como a 1 minuto para dormir. Y de repente me quedé un poco dormida, la tía seguía hablando y hice así, en plan, ostras, me he quedado medio dormida y miré a la ventana y había una recruiter que se estaba partiendo el culo, la australiana, y era como, es que ya me da igual si me ha visto la candidata o no, pero es que no puedo más, o sea, horrible, horrible. Y vuelvo a repetir, si habéis leído mi libro, sabréis la de problemas que he tenido con el tema de dormir siendo azafata. Entonces, bueno, siempre me quedará la duda de si esa candidata lo vio o no. Ahora cuando vea el vídeo lo veré, pero está básicamente así, con el ordenador y cerré los ojos. No sé si vosotros lo veis, pero así es como estuve. Y bueno, espero que me sigáis mirando con respeto. Obviamente eso fue una situación muy... o sea, que no dormía normalmente cuando hacía entrevistas, obviamente fue muy insólita porque estaba muy hecha polvo y tenía unas ojeras del copón. En fin, espero que os haya gustado este story time y si os ha gustado el vídeo, por favor, ponerme un like y dejarme en comentarios más vídeos como este y os iré contando story times de cuando era tripulante de cabina y cuando era recruiter también. Un besito, I love you, ¿despegamos juntos?